Desarrollando ya hace tiempo y lamentablemente, ¿no? Porque tiene que ver con un tema bastante negativo, la cuestión de los alimentos en Bahía Blanca, la cuestión de la carne, por ejemplo, como uno de los motores de la inflación en cuanto a los alimentos. Bueno, es algo que lamentablemente es de larga data, desde fines del año pasado que los precios están disparados, y acá en Bahía Blanca tenemos la suerte de contar con un espacio que hace normalmente, regularmente, informes agropecuarios, un informe agropecuario regional. Me refiero al CREVA, que lanzó una nueva edición de este informe, donde hablan no solamente de la fluctuación del precio de la carne, sino también la exportación de este producto. Hablan también sobre cuánto ha cambiado el poder adquisitivo en cuanto a el precio de la carne, es decir, a cuánta carne pueden acceder las personas con el mismo salario, por decirlo de alguna forma. También la producción de carne y de otros productos que tienen que ver con lo agropecuario. Para hablar un poco de esta cuestión, está en línea Manuel de Mier, quien es asistente de investigación del CREVA. Manuel, muchas gracias por esta comunicación. Tomás y Julián, te saludamos. Buenos días, Tomás, Julián. Un placer estar acá de vuelta. Bueno, gracias a vos por atendernos, Manuel. Y queríamos empezar, porque sabemos que son muchos los temas que aborda este informe agropecuario regional. Lo que más nos llama la atención es la fluctuación del precio. Sabemos que desde septiembre-octubre del año pasado que los precios de la carne, en este caso particular, vienen subiendo, y vienen subiendo aún más que la inflación promedio de los meses que se toman. Esto no ha cambiado en este último informe. Digamos que cuando uno observa en el agregado, para el primer trimestre de 2022, uno ve un comportamiento bastante similar entre el precio de la carne y el nivel general de precios. Bien. La inflación para este primer trimestre es del 14,5%, mientras que la carne ha subido un 14,2%. Ahora, cuando uno ve desagregado, el comportamiento es muy distinto. Uno observa en enero una fuerte desaceleración del precio de la carne. El precio de la carne subió menos de un 1%, mientras que la inflación estuvo en el orden del 3,3%. Uh-huh. Pero en febrero y marzo retomó este comportamiento de mantenerse por encima de la inflación general en Bahía Blanca. Uh-huh. Y esto lo pueden, me imagino que tener en cuenta con alguna cuestión particular, digo, ¿es consecuencia de algo en específico que los precios de la carne superen a los de la inflación promedio de un periodo? Digamos que suele pasar en muchos productos. Claramente hay efectos sectoriales propios de la actividad que llevan a fluctuaciones de los precios. Uh-huh. En particular, ya desde el año pasado había problemas de faltante de Hacienda que claramente presionan sobre las cotizaciones, y a esto hay que sumar los efectos de la sequía que también complican más al mercado. Bien. Otro de los indicadores que, bueno, tiene que ver con esto, si bien lo decías recién, están cabeza a cabeza los precios de la inflación en general con los precios de la carne. Sí es cierto que el poder adquisitivo de las personas, tomando el salario mínimo vital y móvil, es cada vez menor en relación a los kilos de carne que ese salario puede comprar. Es algo que también desde septiembre, octubre del año pasado se ve en una caída constante. Eso lo han podido ver, es uno de los índices que toca el informe. Sí, efectivamente, como indicás, la vez pasada cuando vine al programa les comentaba que en marzo del año pasado habíamos llegado a un mínimo histórico del poder adquisitivo del salario en kilos de carne. Uh-huh. Bueno, nuevamente en marzo de este año hemos alcanzado un nuevo mínimo histórico de alrededor de 35 kilos de carne por habitante. Claro. Y sí, como decías, esto es una tendencia decreciente que parecía no tener fin, que comenzó en 2018 con la crisis. Bien. Uno observa de todas formas ciertas leves recuperaciones
En nuestro caso, como tomamos el salario mínimo vital y móvil, cuando se realizan fuertes actualizaciones, tenemos ciertas mejoras del poder adquisitivo, pero no se sostienen en el tiempo. Claro. Manuel, ¿cómo está el mercado, digo, en este sentido con la producción ganadera en lo que tiene que ver con las exportaciones? Veo que tomaron un indicador que va desde febrero del 18 hasta febrero de este año, marca un 113% de aumento en las exportaciones de carne vacuna. ¿Es un número que se puede catalogar como bueno para el sector? Sí, yo creo que definitivamente, la verdad es un número que sorprende teniendo en cuenta todas las medidas quizás en contra del sector que se han observado en los últimos meses. Esto viene tanto por efectos en precios como efectos en cantidades. Uh-huh. La realidad es que el volumen exportado ha aumentado, en gran parte traccionado por la fuerte demanda de China, y también la suba de precios a nivel internacional ha incrementado el valor de las exportaciones. Bien. Manuel, en otros de los sectores que analizan, los indicadores que toman, que tienen que ver con los distintos cereales que se exportan desde Bahía Blanca, se ha visto una disparada de precios, tanto en trigo como en maíz, por ahí en cebada ya se da un poco más sobre febrero. ¿Esto se puede atribuir exclusivamente a la situación internacional que hace que el mercado requiera de otros países que provean de estos cereales? Sí, efectivamente, como indicás, tanto el trigo como la cebada, ambos subieron únicamente en el mes de marzo un 20% de la cotización en el puerto de Bahía Blanca, que se encuentra en dólares, obviamente. Y sí, esto es producto del efecto de la guerra, porque hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, tanto Rusia como Ucrania son de los principales exportadores tanto de trigo como de cebada, también de maíz, que también tuvo fuertes aumentos. Y a eso hay que sumar el hecho de que el conflicto bélico también está trayendo problemas en cuanto a la disponibilidad de fertilizantes en el mundo, dado que estos países también son de los principales productores. La urea, por ejemplo, ha mostrado fuertes aumentos en este último tiempo, y eso también presiona sobre los costos de los productores y también fogonea el mercado, digamos. Bien, otro de los índices o de las relaciones que analizan en su informe, que creo que ya llegaron al número 100 de este informe agropecuario, tiene que ver con los indicadores ganaderos en lo que tiene que ver con el margen trigo-cría. Si nos podés explicar un poco cómo se compone esta relación y qué datos han podido relevar al respecto. Sí, nosotros lo que analizamos es la relación entre el margen bruto del trigo y de la cría. El margen bruto es un valor que lo que está teniendo en cuenta es los costos específicos, digamos, del planteo productivo. Uh-huh. Lo que permite el margen bruto es comparar actividades. El productor lo que suele hacer es, digamos, asumiendo que claramente puede realizar las distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, tiene que decidir entre sembrar trigo o sembrar cebada, lo que va a hacer es comparar los márgenes brutos de ambos planteos productivos y en base a eso tomar una decisión. Uh-huh. Y lo que observamos al comparar el del margen bruto del trigo y de la cría para la zona de Bahía Blanca, lo que vemos en general es una clara ventaja hacia el trigo, pero en el último tiempo el índice en particular en marzo aumentó de vuelta debido al fuerte aumento en el precio del trigo a nivel mundial. Bien.
Manuel, de mi parte la última, y quería consultarte por todo esto que venimos hablando del precio de la carne, que viene con aumentos importantes, que cada vez es menos la cantidad de carne que se puede comprar con un salario mínimo vital y móvil. Aún así, según el informe que lanzaron, el consumo de febrero del año pasado a febrero de este año es casi el mismo, un 1% más únicamente. Digo, ¿cómo se puede explicar esta cuestión? Sí, en particular eso está asociado a cómo el Ministerio de Agricultura mide el consumo. El consumo aparente, que es como se le dice, está medido como, digamos, en cierto sentido está reflejando la producción comercializada internamente. Digamos, eso no nos garantiza que en góndola efectivamente se esté comprando y consumiendo toda esa carne. Pero los que venden en góndola le están comprando a los productores. Sería. ¿Cómo, perdón? Digo, la traducción sería del consumo aparente es que los que venden en góndola le están comprando la producción a los productores, a eso voy. Claro, sí, pero no hay modo de, en general, en la mayor cantidad de productos, no suele haber estimaciones directas de consumo porque es un dato muy difícil de relevar. Claro, entonces se suelen utilizar estas medidas aproximadas. Y la verdad la situación es bastante complicada porque lo que estamos observando para la tercera semana de abril es que en términos acumulados la carne viene aumentando un 12,4% en relación al mes anterior, mientras que el nivel general de precios viene aumentando, el capítulo de alimentos y bebidas viene aumentando un 7,5%. Y bueno, claramente todavía queda ver qué sucede en la cuarta semana. Perfecto, Manuel, muchas gracias por el tiempo que te has tomado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Manuel de Mier, quien es asistente de investigación del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, donde, se lanzó este informe agropecuario regional con un montón de datos, de índices que repasábamos recién, que tienen que ver con la carne vacuna, el precio, la exportación, la producción y también cuestiones que tienen que ver con los cereales. Así que, algunos datos bastante interesantes, no tan optimistas, pero no por eso menos interesantes que hemos podido repasar.